Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 3. En esta oportunidad tocaremos dos puntos que hacen referencia a los elementos del método científico y las etapas del método científico. Comencemos. El método científico es una forma de investigar que nace en el siglo XVII. Es un método no dogmático, ya que se basa en leyes deducidas por el hombre y no en principios supuestamente revelados. Sus leyes son siempre rechazadas si los hechos contradicen lo que afirman. Su validez la confirma a través de la experiencia. Es un método que se construye estableciendo relaciones entre experiencias observables y no observables a partir de certezas absolutas. Es un método que usa las matemáticas como herramienta para establecer una relación entre las variables. Es un método con el que pueden obtener leyes que constituyen la única manera de adivinar el futuro y conocer el pasado lejano. Debemos tener claro que la ciencia no pretende ser ni absoluta, ni autoritaria, ni dogmática. Todas las ideas, hipótesis, teorías, todo el conocimiento científico está sujeto a revisión, a estudio y a modificación. El conocimiento que tenemos representa las hipótesis científicas y teorías respaldadas por observaciones y experimentos. Ahora, veamos los elementos fundamentales del método científico. Los elementos fundamentales del método científico son los conceptos y las hipótesis, teniendo en cuenta su carácter sistemático. Los conceptos. Debido a que la ciencia investiga aspectos de la realidad para comunicar sus hallazgos, cada una de las ciencias utiliza términos o conceptos propios. Por eso se puede decir que cualquier ciencia tiene su sistema conceptual. La hipótesis. Una hipótesis indica lo que estamos buscando. Por lo tanto, la formulación de la deducción constituye una hipótesis. Si se la comprueba, pasa a formar parte de una futura construcción teórica. Una hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Ahora, veamos los elementos que componen el método científico. Tenemos como primer componente la observación. Contiene en ocasiones una pregunta, la cual viene por el deseo de solucionar un problema. Como segundo componente, la hipótesis. Es lo que se supone, es lo que va a contestar la pregunta. Como tercer componente, la experimentación. Se comprueba o se refuta una hipótesis a través de la experimentación. Como cuarto componente, el registro de datos. Esto es la recolección de datos. Esta se lleva de forma organizada. Se puede utilizar gráficas, tablas, entre otras cosas. Como quinto componente, el análisis de resultados. Interpretar la información recolectada, se utiliza el análisis estadístico. Como sexto componente, la conclusión. Resultado de la investigación. Planteamiento a base de todos los datos obtenidos y resultados, donde se establece si la hipótesis es cierta o no lo es. Ahora, como referencia veamos 6 elementos del método científico, según Daniel Valladares, donde nos dice que el método científico es el proceso a través del cual se propone, se prueba y se analiza una hipótesis científica. La mayoría de las personas la aprenden en la escuela primaria, y el hacer que los niños apliquen los 6 pasos del método científico a un proyecto de su propia elección es una gran forma de hacerlos pensar sobre sus resultados de forma lógica. Por todo ello nos presenta un ejemplo básico denominado el método científico de 6 pasos para niños de primaria. Proyecto de flotación de huevo. Las preguntas. El primer paso del método científico es proponer una pregunta. Esta puede ser tan abierta como ¿qué mató a los dinosaurios? O tan específica como ¿por qué un huevo puede flotar en agua salada? Ten en mente que mientras más específica sea la pregunta, más sencillo será realizar un experimento, aunque las preguntas abiertas permiten realizar mayores descubrimientos a través de la experimentación. La investigación.
Una vez que tengas una pregunta en mente, deberás investigar todo acerca de ella, en parte para averiguar todo lo que se ha descubierto en relación a tu pregunta, y en parte para ver si se han realizado experimentos similares. Internet hace que sea más sencillo que nunca investigar y encontrar información acerca de tu pregunta. La formulación de la hipótesis. El siguiente paso del método científico es proponer una hipótesis. Esta es simplemente una conjetura informada relacionada con la respuesta a tu pregunta y basada en toda tu investigación. Puede ser tan específica como lo desees. Por ejemplo, si eliges preguntar, ¿por qué un huevo puede flotar en agua salada? En base a tu investigación podrías idear la hipótesis de que por alguna razón la sal es lo que le ocasiona que el huevo flote. La experimentación. El experimento debe ser diseñado para determinar si tu hipótesis es o no correcta. Puedes configurar el experimento como lo desees, pero ten en cuenta que debe conducirte a una respuesta relacionada con tu pregunta. Si continúas con la hipótesis del huevo, puedes colocar un huevo en agua salada y agua dulce. Además de eso, puedes añadir un paso para determinar si otros objetos flotan en el agua salada. El análisis. El análisis es la parte más sencilla del método científico. Una vez que hayas terminado el experimento, simplemente debes escribir cuáles fueron los resultados. Es importante que sea tan preciso y específico como sea posible al registrar los resultados. Por último, las conclusiones. Finalmente, deberás determinar si tu hipótesis era correcta y si tu pregunta fue respondida en base al análisis de los resultados de tu experimento. Adicionalmente, puedes determinar si el experimento fue o no útil y si es necesario realizar más pruebas. Ahora veamos cuáles son las etapas del método científico. Las etapas para resolver un problema en el método científico se conjugan la inducción y la deducción, es decir, se da el pensamiento reflexivo. En el proceso del pensar reflexivo se dan 5 etapas para resolver un problema. Percepción de una dificultad. El individuo encuentra algún problema que le preocupa y se halla sin los medios para llegar al fin deseado, con dificultad, identificación y definición de la dificultad. El individuo efectúa observaciones que le permiten definir la dificultad con mayor precisión. Soluciones propuestas para el problema, la hipótesis. A partir del estudio de los hechos, el individuo formula conjeturas acerca de las posibles soluciones del problema, esto es, formular la hipótesis. Deducción de las consecuencias de soluciones propuestas. El individuo llega a la conclusión de que si cada hipótesis es verdadera, le seguirán ciertas consecuencias. Verificación de la hipótesis mediante la acción. El individuo pone a prueba cada una de las hipótesis, buscando hechos observables que le permiten confirmar si las consecuencias que debería seguir se producen o no. Con este procedimiento puede determinar cuál de las hipótesis concuerda con los hechos observables y así hallar la solución más confiable para su problema. Etapas del método científico. Las etapas del método científico fueron desarrolladas durante miles de años, desde la época de los antiguos filósofos griegos y persas. Si bien siempre existen variaciones menores entre las diferentes disciplinas científicas, todas siguen el siguiente camino básico. Pregunta general. El punto de partida de la nueva investigación es formular una pregunta general sobre un área de investigación y comenzar el proceso de definirla. Esta pregunta inicial puede ser muy amplia, ya que la investigación, observación y reducción posterior la perfeccionará hasta crear una hipótesis comprobable. Por ejemplo, una pregunta general podría ser: si las poblaciones de peces en el Atlántico Norte está disminuyendo o no. Basada en las observaciones generales sobre los rendimientos menores de peces en toda la zona,
Una revisión de las investigaciones anteriores permitirá una visión general y ayudará a establecer un área más especializada. A menos que tengas un presupuesto ilimitado y equipos enormes de científicos, es imposible investigar un campo tan general. Por lo tanto, tiene que ser reducido. Este es el método de tratar de probar una pequeña porción de la imagen completa y contribuir de poco a la pregunta más amplia. Reducción. La fase de investigación a través de un proceso de eliminación reducirá y enfocará el área de la investigación. Aquí se tendrá en cuenta las restricciones presupuestarias, el tiempo, la tecnología disponible y el sentido práctico, dando lugar a la propuesta de unas pocas hipótesis realistas. Finalmente, el investigador arribará a una hipótesis fundamental en torno a la cual el experimento puede ser diseñado. Diseño del experimento. Esta etapa del método científico consiste en el diseño de los pasos que verificarán y evaluarán la hipótesis manipulando una o más variables para generar información analizable. El experimento debe ser diseñado teniendo en cuenta pruebas estadísticas posteriores, asegurándose de que el experimento tenga controles y un grupo de muestra lo suficientemente largo para obtener resultados estadísticamente válidos. Las respuestas brindadas por este paso permiten la ampliación posterior de la investigación, revelando algunas tendencias y respuestas a las preguntas iniciales. La etapa de observación consiste en examinar el efecto que las variables manipuladas tienen sobre el tema y registrar los resultados. Análisis. El alcance de la investigación comienza a ampliarse de nuevo, ya que los análisis estadísticos son llevados a cabo sobre la información y esta es organizada de una manera comprensible. Las respuestas brindadas por este paso permiten la ampliación posterior de la investigación, revelando algunas tendencias y respuestas a algunas preguntas iniciales. Conclusiones y publicación. Esta etapa es donde técnicamente se plantea la hipótesis como probada o desaprobada. Sin embargo, el volumen de la investigación nunca es tan clarificador, por lo que se hace necesario filtrar los resultados y determinar qué pasó y por qué. En esta etapa, los resultados interesantes pueden ser destinados a mayor investigación y adaptación de las hipótesis iniciales. Incluso si la hipótesis es incorrecta, tal vez el experimento tenía un defecto en su diseño o ejecución. Puede haber tendencias que, aunque no sean estadísticamente significativas, conducen a mayor investigación y al refinamiento del proceso. Los resultados suelen ser publicados y compartidos con la comunidad científica, permitiendo la verificación de los hallazgos y brindando a otros la oportunidad de continuar con la investigación en otras áreas. Ciclos. Este no es el punto final de las etapas del método científico, ya que genera información e ideas para reciclar en la primera etapa. La construcción del entendimiento de una gran área de la investigación por medio de la progresiva consolidación de una imagen es el verdadero camino del progreso científico.